Bueno, hola, ¿cómo están todos? Desde Espacio Horizonte muy contentos de tener este Zoom. Es un Zoom muy esperado por todos, especialmente por mí, y estoy muy feliz de tener a los autores de este libro maravilloso que, bueno, ustedes ya saben que en publicaciones anteriores se los he recomendado. Se llama Me tiene podrido la neurociencia. La verdad que me parecía fantástico tener a sus autores para que nos cuenten un poco sobre, como ustedes ya saben, qué hay atrás del libro, ¿no? ¿Qué es lo que motivó la, la elaboración de este libro? Bueno, este fundamentalmente, como ya saben todos los que nos siguen, el formato ya de por sí es muy innovador y el título muy desafiante. Entonces, bueno, hoy tengo el placer de recibir a Robbie Rosler, el doctor, la profesora Patricia Torres, también su autora, y la licenciada Daniela Sandonadi. Así que les doy la bienvenida y es un placer para mí tenerlos en nuestro espacio. Y bueno, quiero que nos cuenten un poco, primero, qué es la neurociencia, o si quieren antes hacer algún comentario, pero si no, ya lanzo la pregunta, ¿qué es la neurociencia? Y a partir de ahí, que nos cuenten todos esos misterios que esconde este libro fabuloso. Bueno, acá las jefas me dijeron que yo tenía que contestar esta pregunta, así que yo obedezco porque ya sé que el secreto de un buen matrimonio es obedecer. Eh, la neurociencia uno la puede definir fácilmente como la investigación científica de las estructuras y las funciones del cerebro. Ahora, como el cerebro tiene tantas funciones, tiene muchísimas funciones, la neurociencia abre el panorama para un montón de aspectos, porque la neurociencia me puede servir para la neurología, por ejemplo, para analizar las enfermedades del sistema nervioso, que es muy aburrido eso, pero la neurociencia, por ejemplo, me puede servir para la educación, me puede servir para el deporte. Hoy en día se sabe que el indicador más precoz para saber si un niño va a ser un buen deportista son ciertas características del cerebro. Ya a los 3 o 4 años yo puedo saber si un niño va a ser un buen futbolista, un buen basquetbolista, un buen jugador de vóley a través de ciertas funciones cerebrales, lo cual es maravilloso porque entonces nosotros podemos dirigir cómo va a ser ese entrenamiento. También la neurociencia nos sirve para saber cómo mejorar nuestra calidad de vida, lo cual si uno es argentino, eso es importantísimo porque realmente estamos en un país hermoso, pero los que nos dirigen no lo saben hacer aparentemente, entonces nosotros tenemos que tratar de mejorar nuestra calidad de vida y conocer cómo funciona nuestro cerebro. eh, Tiene varios aspectos que pueden impactar en la calidad de vida. Entonces yo le pregunto a los que nos están escuchando, ¿cuántas horas duermen? Y bueno, según la edad, estoy seguro que el 90 y pico % no está durmiendo la cantidad de horas que necesitan. Y entonces ya a través de eso uno puede mejorar la calidad de vida. Y así, bueno, uno podría seguir hablando de todos los impactos que tiene la neurociencia, pero por ejemplo, la neurociencia en las instituciones Mm. es también algo que tiene un impacto muy importante. Y como el cerebro es el órgano rector de todas nuestras funciones, yo creo que no hay un aspecto de nuestras vidas que la neurociencia no tenga impacto. Totalmente, totalmente, súper, súper claro, Y pero bueno, yo, sí, yo te iba a decir que la idea de que la escuela empiece a pensar en clases de cerebro compatibles es importantísimo, porque si justamente nosotros hablamos de un aprendizaje significativo a través de distintos pedagogos, es necesario también que se pueda decir en palabras sencillas, accesibles, a través de un formato dinámico, que tenemos que saber como docentes para poder llevar a nuestras aulas. Por lo menos para empezar a preguntarnos. Por supuesto que con un libro de
100, 20, 30 hojas, no vas a lograr nada, pero sí empezar a preguntarte, empezar a darte cuenta que hay algo más, ¿no? Bueno, y esa fue un poco la historia que vos preguntabas del libro, cómo surgió, y bueno, por acá de la mano de la locura creativa de Robbie, eh, que bueno, que me dijo, juntamos las locuras, porque somos bastante locos los tres, y, y empezamos, en realidad empezamos con imágenes. Y yo no soy ni técnica ni nada, pero me encantaba jugar con las imágenes nuestras. Y todo esto que vos ves traducido en dibujo, de la mano de Mariana, que hoy no está presente, pero que es una genia, ella interpretó, pero todo lo que vos ves allí en dibujo estaba primero en imágenes. O sea, estaba todo el Tipo libro fotonovela. tipo Claro, fotonovela. porque los Así, protagonistas, perdón, son ustedes. los Es protagonistas somos importante nosotros. recordarles que son ustedes, entonces Somos nosotros también ahí. está Y fantástico. recorriendo el libro aparecen nuestras personalidades también, ¿no? Porque cada uno tiene como un estilo y una forma de expresarnos, y la locura de cada uno aparece reflejada. Y lo importante también de esto es que nosotros somos 3 docentes, y como dice la contratapa del libro, somos 3 docentes curiosos, que no solo pensando en todo esto que dijeron los chicos, tanto Robbie como Patri, sino también de nuestro transitar por el aula. O Totalmente. sea, somos docentes que transitamos el aula, y las vivencias y las necesidades que surgen te llevan a ir indagando, buscando nuevas cosas, investigando. Y en todo este proceso de investigación, también corroborar cuestiones que como docentes desde lo pedagógico tenemos muy incorporadas. Y que todo lo que vamos a ver desde el conocimiento del funcionamiento del cerebro no va dislocado de todo lo que nosotros estuvimos aprendiendo en nuestra formación como docentes, sino que viene a reforzar teorías, sabiendo que todo esto que nosotros hablamos, de Piaget, de Vygotsky, de Ausubel, teorías de María Montessori, y todas las líneas que nosotros querramos atravesar, el aprendizaje significativo, bueno, tienen un correlato con lo que pasa en nuestro cerebro. Entonces, que al poder conocer qué pasa en el cerebro, podemos entender también todo el proceso de aprender, y que no están separados, sino que van de la mano. Hay algo que fundamenta también todas estas teorías pedagógicas que nosotros aplicamos en el aula. Entonces, eso me parece que es el aporte más importante y a lo que tenemos que apuntar. Esto no es ni un método nuevo, ni una forma distinta de enseñar, sino que es empezar a entender que hay cuestiones que son irrenunciables. Como dijo el doctor antes, bueno, saber que el descanso es fundamental, que el movimiento no puede faltar, que tiene que haber una buena alimentación, que el clima que se va a vivir en el aula tiene que tener una característica esencial. Y como hablamos siempre, y Robbie lo ejemplifica muy bien, ¿no? Esto de abrir las persianas sensoriales y saber qué cuestiones tenemos que tener en cuenta al momento de enfrentarnos al desafío, porque la educación tiene que ser eso, o sea, solo hay aprendizaje si hay desafío cognitivo. Y bueno, ¿de qué manera vamos a generar ese desafío para que el otro quiera aprender? Y bueno, tener en cuenta todos estos tips, que algunos aparecen en el libro, seguramente va a ser una gran ayuda para muchos docentes para reforzar cosas que no dudamos que ya se están aplicando. Seguro, y es poner al alumno en el lugar de protagonista, ¿no? Y el docente corrernos también y permitir que el alumno tome ese protagonismo, ¿no? El docente no es el que de manera discursiva da una clase,
sino también un poco el correr y el repensar. Me parece esto también nos invita la función real que tiene el docente, ¿no? Porque generalmente tendemos a decir porque los alumnos no están motivados, ¿no? Buscamos por fuera responsabilidades por ahí, por determinadas situaciones escolares que se puedan presentar. Y a lo mejor pasa por empezar a repensar los nuevos, una nueva mirada, ¿no? Y poner el foco en el alumno como protagonista y a partir de ahí ver, bueno, cuáles son mis estrategias docentes compatibles con la biología y las necesidades de este grupo en particular. Me parece que es fundamental, ¿no es cierto?, que volver a, a ponernos en este lugar también de observadores, ¿no? Porque a veces me parece que los docentes nos falta esta mirada y esta observación, ¿no es cierto?, por cumplimientos, por la currícula, por lo que fuese, pero me parece que quizás el acercarnos este tipo de literatura, de libros, perdón, acercarnos a diferentes espacios de formaciones, como los que ofrecen ustedes, dan esta posibilidad de volvernos profesionales, empezando a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo y poniendo foco, ¿no? Nos cuesta a los docentes autoevaluarnos, ¿no? Y me parece que es una muy buena invitación y una necesidad, si queremos verdaderamente hacer realidad estas mejoras. Y a mí lo que me llama la atención, si tanto hablamos de neurociencia y me tiene podrido la de neurociencia, me suena, ¿cómo es este? ¿A quién se le ocurrió y cómo lo tienen podrido? ¿Qué Sí, te parece? ¿A quién se le yo ocurrió? ya ¿A tengo quién se- yo ya lo presiento, es una cosa intuitiva lo mío, pero me parece que ya sé por dónde viene, pero me llamó la atención el título que me encantó además, y digo, como tanto hablamos de neurociencia, ahora todo es neuro también, es verdad eso. Pero digo, me tiene podrido y estamos, ¿cómo surgió este título? Y bueno, seguramente Bueno, porque cuéntelo, Roby, mi fuiste querido. vos. Bueno, acá se me va a caer la cédula de identidad, pero yo ya cumplo 46 años de enseñar neurocosa. Yo cuando empecé esto en el año 76 llamaba neurofisiología. Y claro, existe algo que yo llamo neurofobia, ¿no? Hay un grupo de alumnos que cuando uno empieza a decir, bueno, vamos a hablar de neuroanatomía, neurobiología, neurociencia, tiene una serie de síntomas como náuseas, vómitos, dolor estomacal, cefaleas. Y evidentemente cuando uno ve a ciertos docentes empezar a enseñar estas cosas, genera esta respuesta de realmente me tiene podrido la neurociencia. Entonces, además yo siempre pienso que no hay algo más tentador para el cerebro que cuando uno empieza con la palabra no, porque cuando es como con Pandora, ¿no es cierto? Uno dice no, bueno, la gente quiere. Entonces, ahí en el título quise expresar lo que, primero, habitualmente pasa en situaciones didácticas, que la gente enseña neurociencia como si fuera para una secta sagrada y secreta. Y segundo, lo que es habitualmente la didactogenia en neurociencia, que se enseña de una forma muy pesada y oscura. Entonces, ahí estuvo el objetivo del título. No, me pareció fantástico porque de por sí ya el título te invita a decir, a ver qué pasa y entrás y mirás y decís, no, es imperdible. Y va por su segunda edición, ¿no es así? ¿Hubo algún ajuste, algo en función de entre la primera y la segunda? Bueno, un poco siempre que se produce una nueva edición, uno se replantea, lo vuelve a mirar. Cada vez que lo miramos, seguramente algo vamos a querer modificar, ajustar, siempre para mejorar. Y sí nos dimos cuenta que en un principio, por supuesto, partiendo de nuestro rol y de nuestra curiosidad, iba enfocado al docente. De hecho, en la finalización de cada capítulo hay bajadas al aula, ¿no? O sea, como todo lo que se trabaja en el capítulo tiene su correlato con lo que se puede aplicar directamente en la escuela. Pero cuando empezó a circular el libro, vimos que era una bibliografía que era
adaptable a cualquiera que leyera el libro. Lo han leído chicos de edad escolar y copados con los personajes o Exacto. entendiendo qué pasaba en el cerebro, gente que no tenía nada que ver con la docencia, amigos que iban comprando el libro y lo iban viendo, pero está buenísimo, se lo voy a recomendar a mi mamá, se lo voy a regalar a mis sobrinos. Bueno, entonces ahí nos dimos cuenta que en realidad no era privativo del docente. La primera edición era un neurocómic para docentes. Y Sí, ahora no, es un neurocómic. neurocómic. Y Totalmente. el formato, claro, este formato de historieta permite también que sea de una lectura ágil, pero que Ágil. a su vez tiene mucha información que te lleva desde la curiosidad a querer saber más. Entonces Ujú, esa también es un poco la idea del libro. ujú. Y les hago una pregunta, porque la verdad que en la estructura de cómics fue difícil poder, o bueno, ¿cómo fue? Sería la pregunta, ¿no? Para no poner, ¿cómo fue esto de poder congeniar los conceptos, las imágenes? Porque muchas veces es más fácil cuando el que ilustra por ahí es el mismo, ¿no? Porque a veces se pierde, me da la impresión, ¿no? Lo que uno quiere transmitir y encontrar quién ilustre o quién grafique sin perder la esencia. ¿Cómo es esto? Y más en un cómic. ¿Cómo Y fue todo? Tres personas. hay una sinergia circulante entre nosotros cuatro, la incluyo también a la Sí, dibujante, que yo creo que debemos desayunar con la misma dosis de locura los cuatro, porque por ahí Robbie venía y decía, estamos en el Museo de Bellas Artes, como es uno estamos en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Entonces empezaba el diálogo y Patricia dice esto, Daniela dice esto, bueno, en nuestras reuniones, en mi casa que se llama La Pichincha, y compartiendo unas empanadas, armábamos el diálogo. Después yo me quedaba ahí elucubrando las imágenes y demás, y salía, fluía, porque fluía. desde el comienzo con el traje de las neuronas, que nos pusimos el traje de las neuronas para empezar el viaje por el cerebro de un docente, porque así empezó. Sí. Empezó siendo un cerebro de un docente. Y mucha diversión. Nosotros siempre decimos que no hay mejor cosa que demostrar con el ejemplo. Totalmente. Y lo que surgió en el libro es lo que nos pasó a cada uno de nosotros en una producción que fue casi de 3 años, Eso porque iba a pasaron muchas preguntar, ¿cuánto cosas, tiempo? mucho Claro, tiempo. Pasó por mucho tiempo, después nos tomó la pandemia ahí en el sí. medio, el libro llegó en el medio de la pandemia, este, y bueno, el libro es el resultado de una sinergia compartida por tres docentes de mucha aula y mucho amor por lo que hacemos, y de una dibujante que tiene muchísimo de creativa y de loca como nosotras, y sabe de estar en las aulas por sus hijos, y realmente es eso, ¿no? Es lo que nosotros vivenciamos cotidianamente en los talleres, en los cursos que damos, en el libro, es mostrar lo que nosotros humildemente desde nuestra carrera docente siempre nos resultó, y es la alegría, el compromiso, el divertirnos muchísimo comiendo ricas empanadas en la Pichincha. Y ahí salió, es nuestro hijo, porque es así. Totalmente. Todos los No sé autores dicen eso, que son como sus hijos, ¿no? es Y, así. y
recién vos enumeraste algunas características que me parecen tan importantes si tenemos que decir qué necesita un docente para verdaderamente estar frente al aula. Y vos dijiste em, lo que los unió a ustedes, ¿no? Justamente esta pasión, ¿no? Esta vocación, yo lo podría decir también. em, un poco de humor en las clases. ¿Qué otros ingredientes ustedes consideran y podrían decirle a los docentes que puedan incorporar en sus aulas ya? Ahí te lo dice, Hay algo básico. Hay Dale. algo básico que nosotros decimos siempre cada vez que iniciamos alguna capacitación o una charla o un encuentro con los docentes. Yo no puedo hacerle hacer al otro lo que no hago yo. Totalmente. Entonces, si yo quiero que mis alumnos jueguen, yo tengo que jugar Jugar. y tengo que poner el cuerpo. Si quiero que lean, tengo que ser un buen lector. Si quiero que mi clase sea divertida, yo tengo que hacer algo para que la clase sea divertida. Y a mí me tiene que generar un desafío si yo quiero que el otro tenga un desafío para aprender. Entonces, es ser auténticos, no, sin pasión, no se puede, porque esto es así. Tenés que entregarte y dar todo lo que tenés. Y bueno, y de esa manera, al ser auténtico, al ser profesional, saber que uno tiene una gran responsabilidad, que en nuestras manos estás trabajando y estás haciendo transformar a personas. Entonces, es lo más valioso que existe. Entonces, el cuidado del otro, la mirada atenta, el respeto, ¿no? Son cuestiones básicas que no tienen que faltar. Y esto, ¿no? Entregarse y saber que, bueno, si yo quiero que el otro haga, el primero que se tiene que mover es el docente, el primero que tiene que hacer. Yo te iba a agregar a lo que dice Dani, que por eso me corrí el pelo, oreja, Ay, yo lo estaba pensando. anteojos, Sí. anteojos. Y anteojos para ver, para verte. Las personas hoy necesitan ser miradas y ser Sí. escuchadas. Sí. Entonces es por ahí menos Ay, sí, me lo y más oreja. Pero a mí me gustaría escucharlo a Robbie, ¿no? Porque Sí, él, ya me acomodé. dale. Bueno, yo creo que ustedes han dicho prácticamente todo. A mí me queda dos cosas, o una poca, digamos. Sí. Creo que una cosa muy importante, yo siempre digo que hoy en día la educación es un arte de frontera, ¿no? Yo soy muy viejo, yo hice la secundaria en la década del 70 y si bien mi profesor de latín, el Tano, estaba horrorizado porque a mí me gustaba Palito Ortega y a él le gustaban los valses de Strauss, pero más o menos habíamos compartido una adolescencia parecida, ¿no? Hoy en día estamos en un momento único de la historia de la educación en donde docentes y alumnos no hemos compartido adolescencias ni niñeces, han sido totalmente diferentes. Cuando yo le cuento a mis alumnos que yo no tenía televisor, me miran y me dicen, Robbie nació en la última glaciación, ni que hablar si le cuento que cuando llegó el primer televisor tenía 4 canales, era en blanco y negro, no tenía control remoto. Entonces, yo creo que una cosa importante que está incluido en todo lo que dijeron las chicas es la empatía, Sí. ¿no es cierto? Pero una empatía real, ponerse en el papel y en el lugar de los alumnos, porque los alumnos siempre cuando empieza una clase se hacen una pregunta que siempre queda silenciada, que yo siempre resumo como ¿qué para mí? ¿Qué hay en esto para mí? Y muchas veces por la forma de dar clase que nosotros damos,
ejemplo, cuando uno empieza y dice, bueno, hoy vamos a hablar de la Revolución Francesa, ya desde entrada le dejamos en claro que para ellos no hay nada, que lo que vamos a hacer es cumplir con el programa. Y por supuesto, entonces van a cerrar todo y nada va a ser recordado. Entonces, tener empatía es tratar de que ellos sean hinchas fanáticos de lo que nosotros damos. Y salvo el nivel inicial, que yo creo que es una didáctica que debería respetarse a lo largo de todas las edades, no sé por qué cuando un niño pasa de 5 a 6 años, de pronto abruptamente, en el nivel inicial, los niños pueden estar sentados, acostados, parados, se juega, se hace música, todo. Y de pronto cuando tienen 6 años, están todos sentados, inmóviles, callados, mirando la nuca del otro. Eso hay que cambiarlo. En el nivel inicial se es empático, ya después no. Entonces hay que volver a la didáctica del nivel inicial y mantenerla hasta la universidad y las maestrías de posgrado, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para lograr un docente efectivo en su mensaje y que los alumnos sientan que no es un programa de contenidos, sino es un programa de cosas del mundo actual relevantes relacionados con sus vidas. Eso es fundamental. Totalmente. Que sea significativo, que ellos lo vean, ¿no? Porque esto es verdad, lo que dice en cuanto a qué es para mí. Esa es la gran pregunta, ¿no? Los chicos dicen, ¿y qué hiciste? Nada, ¿qué nada? Nunca nada, ¿no? Y es verdad, me parece súper interesante esto que nos invitas a reflexionar y sobre la empatía, que es una palabra que está muy de moda hoy, ¿no? Resiliencia, empatía, pero me parece que con esta mirada es fundamental, ¿no? Que no es para tener en cuenta y los docentes para ser efectivos y afectivos en estas realidades. Otro secreto, algo más que nos quieran contar sobre este maravilloso libro? Tienen que ver, lo tienen que ver. Totalmente, porque me El parece que habrán secreto quedado está en las páginas del libro, lo tienen que mirar, lo tienen que ver. totalmente Yo me quedé pensando, y es el Día de la Educación Especial, especial. Es así. y más o menos como para redondear este Sí, mensaje, es el día que nos demos cuenta que todos somos diferentes totalmente. y que Pillon Rivière decía siempre que cuanto más heterogéneo es el grupo, más homogénea es la tarea, ¿no? Entonces, darnos cuenta que la educación es para todos, para todas, y que un maestro es un facilitador del aprendizaje y que cuanto más se perfeccione, más lea, más busque, más se divierta en el aula, va a ser mejor su labor, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que en todas las aulas se tenga en cuenta esto, ¿no? Y la labor importantísima del docente y que esta carrera sea verdaderamente profesionalizante y que como a veces decimos cuando tenemos capacitaciones, ¿no? Uno al dentista no le dice, no, arrégleme esta muela. ¿Por qué será? Porque el dentista es considerado un profesional. El docente también es un profesional. Totalmente. Pero depende de nosotros como docentes que nos asentemos en ese lugar de profesional y nos preparemos para esto, porque es una de las carreras más importantes, porque es la carrera que despliega carreras en los otros. Totalmente. Y Así que que bueno, todos de una u otra manera pasamos por un docente en nuestra vida. pasamos por un docente, que Puede ser que a lo seguramente no mejor sido. algún profesional de otra área no hemos sido, pero un docente todos. Entonces, acuerdo 100% en la idea esta, justo de ubicarnos, ¿no? De posicionarnos y de perfeccionarnos. Hoy hay muchas posibilidades, ¿no? Y bueno, busquemos esas herramientas, no nos quedemos en esa zona
de seguridad, si no saltemos a otras aprendizajes, a otras oportunidades, ¿no? A otros desafíos. Me parece que es fundamental. Y bueno, este libro es una clara invitación para dar ese salto y también una reflexión, ¿no? Para los docentes. Así que bueno, no sé si quieren agregar algo más, sé que quizás están con sus obligaciones y la verdad es maravilloso y me honra el poder tenerlos a ustedes acá en nuestro espacio. No sé si quieren agregar algo más, si quieren dejar algún mensaje final. Y yo, mira, yo te leería algo que encontré hoy, Dale. que esto que siempre aparece, ¿no? Que es un mensaje celta, o sea que es viejísimo, y en dos palabritas dice que es para los trabajadores, ¿no? Y dice así: que estés presente en lo que haces, que nunca te pierdas en ausencias insulsas, que el día nunca te pase, que el alba te encuentre despierto y atento, esperando el nuevo día, con sueños, posibilidades y promesas. Que la noche te encuentre en estado de gracia y realizado, que comiences la noche bendecido, abrigado y protegido, que tu alma te serene, consuele y renueve. Ojalá que todos los docentes encontremos esto, ¿no? Y que cada día que entremos al aula lo hagamos así, plenos de saber que tenemos la responsabilidad de tantos niños y jóvenes en nuestras manos. Eso simplemente. Bellísimo, bellísimo, totalmente. Hermoso, hermoso. Dani, ¿algo Bueno, más que quieras? agradecerte por este tiempito, que nos hayas permitido contarte acerca de nuestro hijo, de nuestro libro, que con tanto orgullo y alegría, por el hecho de haberlo realizado juntos, porque además de ser tres profesionales, somos tres amigos que nos queremos mucho y creo que ese también Se es algo que se percibe nota. en el libro, porque es así, más allá de lo que transmite el libro, bueno, es un poquitito la esencia de cada uno de nosotros. Y que, bueno, ojalá llegue a muchas manos y que muchos puedan descubrir esto que para nosotros es tan importante. Así que te agradecemos mucho No, este un placer, tiempito, Julieta. un placer. ¿Y Roby? Bueno, yo a veces creo que nosotros los docentes no nos damos cuenta que tenemos el trabajo más lindo del mundo. Realmente yo agradezco cada día que me levanto el ser docente y docente tiempo completo. Yo en mi otra vida era neurocirujano, grave error. Y una de las cosas que tenemos que pensar los docentes es que tenemos un trabajo único, porque nosotros en el día a día estamos cambiando el cerebro de nuestros alumnos. Y como estamos cambiando el cerebro de nuestros alumnos, creo que, como ya dijeron Patricia y Daniela, la neurociencia no va a modificar nada, pero yo cuando trabajo con esta cosa que tengo acá enfrente, que es la computadora, como yo no quiero cambiar la computadora, a mí no me interesa saber cómo funciona. Mientras me funciona el PowerPoint y el Word, ya está. Pero yo como docente, como voy a cambiar el cerebro de mis alumnos, y sería interesante saber cómo el cerebro de mis alumnos se emociona, se motiva, aprende y recuerda. Porque si no, sería como intentar hacer un guante sin saber la anatomía de la mano. Totalmente. Entonces, creo que esto destaca no que la neurociencia va a modificar la pedagogía y va a ser una cosa trascendental, sino que nos da una herramienta más. Y yo en mi caja de herramientas, cuanto más herramientas tenga, más problemas voy a poder resolver. Y esto es lo que te da la neurociencia, una herramienta más en el aula para resolver los problemas que vos tenés. Porque yo no sé lo que le pasa a todos los docentes, pero yo
En mi caso, programo, y cuando entro al aula me hace acordar a un general prusiano que decía que toda estrategia se destruye cuando uno entra en contacto con el enemigo. Entonces, cuanto más herramientas uno tenga, Totalmente, mucho mejor. totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, un placer, la verdad, Muchas un gracias. beso enorme, un gusto el haberlos tenido y bueno, vuelvo a agradecerles infinitamente el haber estado esta tarde juntos en este espacio. Muchísimas gracias y bueno, a seguir, ir adelante con la Muchas tarea que gracias. cada uno tiene. Un beso Muchas gracias. Hasta grande, luego. bueno, nos Chau, chau. estaremos viendo en algún congreso, en alguna, ¿no? Por ahí estamos en octubre, Claro, claro. ¿no es cierto? Nos Claro que estamos sí. viendo, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias y un placer. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Chau, hasta chau. Buenas luego. tardes. Chao.